En el video pasado te enseñé cuáles son los settings de tu cámara que modifican la calidad técnica de tu archivo. O sea, qué tan robusto y lleno de información está cada clip para que no se vea ahí como pixelado, con colores medio gachos y puedas trabajar con él en postproducción. O sea, los settings técnicos. Entonces, hoy ya sabes cómo grabar un video que muy probablemente se va a seguir viendo estéticamente pinche, pero ya técnicamente parejo. Pero hoy vamos a terminar de entender los menús de tu cámara y te voy a enseñar todos esos settings que hacen que tu video ahora sí se vea bonito, con estética, pues. Como el balance de blancos, la velocidad de cuadros por segundo, el ISO, la velocidad del obturador, para que finalmente puedas tomar decisiones bien informadas acerca de qué settings ponerle a tu cámara y así poder integrar los servicios de grabación de video a tu negocio con la plena confianza de que ya sabes lo que estás haciendo y no estás ahí nomás picoteándole a la cámara y al tanteo. Así que vente, vamos a empezar. Primero vamos a empezar con este numerito de aquí arriba. Esta es la velocidad de cuadros por segundo o la cantidad de imágenes que tu cámara va a capturar en cada segundo. Y aquí recuerda una cosa. Este setting, como todos los que vamos a ver hoy, modifican estética, no calidad, porque mucha gente cae en el error de pensar de que a mayor cantidad de cuadros por segundo, mayor calidad en el video y pues, vaya burrada. Porque mira, la velocidad de cuadros por segundo está definiendo cómo se va a ver el movimiento en tu video, suave y fluido o impactante y dramático, y eso lo defines en función de qué es lo que quieres transmitir en tu material. Normalmente el cine, la ficción, se graba a 24 cuadros por segundo, básicamente por simple herencia y por costumbre, porque llevamos 70 años viendo el cine de esa manera y nuestros ojos ya se acostumbraron a verlo así. Ahora, mientras más vamos aumentando la cantidad de cuadros por segundo, más realista se ve el movimiento. Y por eso la televisión se graba y se transmite, al menos en buena parte de América, a 30 cuadros por segundo, redondeando la cifra, porque la gran mayoría del contenido televisivo es más apegado a la realidad. Noticieros, programas de concurso o hasta una de esas pinches novelas turcas donde cada 3 minutos sale una muchachota ahí bien exquisita meneando lonjas o un pinche hermoso de esos de 2 metros enseñando sus pectos como si en Turquía fuera ilegal abrocharse la camisa. Estos dos números, el 24 para cine o fantasía y el 30 para televisión o realismo, son los más utilizados, pero no son los únicos. También podemos grabar a 60, 120 y más, muchos más cuadros por segundo. Pero la razón principal para grabar a estas velocidades es para grabar algo en cámara lenta. El beso de los novios, el reencuentro de 2 soldados después de la batalla, la caída de un jarrón, y mientras más cuadros por segundo hayas grabado, pues más lenta puedes reproducir esa escena. La otra razón para grabar a más de 30 cuadros por segundo es para darle realismo y dramatismo a una escena. Por ejemplo, una pelea, un choque o una explosión. Ese tipo de secuencias las grabas y reproduces a altas velocidades de cuadros por segundo para impactar al espectador con su realismo intensísimo. Entonces, mi recomendación, grabas ficción o documentales dramáticos, hazlo a 24 cuadros por segundo. Grabas reportajes urbanos, comedia o vida cotidiana, baile, dale a 30 cuadros por segundo. Grabas deportes como box, fútbol o automovilismo, donde quieres que todo el movimiento se capte al detalle, hazlo a 60 cuadros por segundo o más. Y si lo que necesitas es tener material que posteriormente vas a reproducir en cámara lenta, te diría que de 60 cuadros para arriba para que realmente causen la emoción que estás buscando. Y por favor, no cometas la burrada de grabar todo a 60 cuadros por segundo por si luego quiero poner algo en cámara lenta. Con eso lo único que estás logrando es tener archivos mucho más grandes de lo necesario y de paso te estás llevando de corbata el look que originalmente le querías dar a tu material. Además de que al momento de editar, si tu proyecto está a, por ejemplo, 24 cuadros por segundo, entonces tu programa de edición va a estar ahí tirando, desechando cuadros que tú nomás los grabaste porque se te inflamaron los cataplines. Decidiste capturar todo a pinche 1000 cuadros por segundo. No tenía caso. Bueno, el siguiente numerito es este de aquí, la velocidad de obturación. Y para traducírtelo del otaku
buen español, quédate con esto. Cada uno de los cuadros por segundo de los que acabamos de hablar es en realidad una fotografía. Bueno, pues la velocidad de obturación es cuánto tiempo se tarda la cámara en hacer cada una de esas fotografías. Y mira, si la foto se toma muy rápido, prácticamente todo lo que esté en el cuadro va a aparecer totalmente bien definido. Pero si se tarda como tú en el baño viendo TikToks, pues entonces sí vas a encontrarte cierto desenfoque o como una estela en las cosas que se mueven dentro de tu composición. Entonces, cuando la velocidad de obturación es alta, o sea, cuando se tomó la fotografía muy rápido, todo el movimiento se va a ver perfectamente definido. Y cuando la velocidad de obturación es baja, el movimiento se va a ver con cierto desenfoque, o sea, como de una manera más natural, como normalmente nuestros ojos y nuestro cerebro perciben el movimiento cuando vemos algo que se mueve. Entonces, ¿cómo escogemos este numerito? Aquí sí te voy a dar una regla que te va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza. La velocidad de obturación normalmente debe de ser de aproximadamente el doble de tus cuadros por segundo. Así que si estás grabando a 24 cuadros por segundo, tu obturador debería estar alrededor de 1/48 o 48. Si grabas a 30, alrededor de 60 el obturador. Si grabas a 60 cuadros por segundo, entonces el obturador alrededor de 120. Y esa simple regla hace que el movimiento conserve exactamente ese desenfoque natural al que nuestros ojos llevan acostumbrados toda la vida. Ahora, cuando muevas la velocidad del obturador te vas a dar cuenta de otra cosa. También cambia la cantidad de luz en la escena. Y sí, es correcto. Y eso es porque el obturador permanece abierto más tiempo, pues le entra más luz al sensor. Y si permanece abierto menos tiempo, pues le entra menos luz. Pero aquí quiero que te lleves una idea muy importante. En video, a diferencia de la fotografía, normalmente no usamos el obturador para controlar la exposición. Lo usamos para controlar cómo se ve el movimiento. Y si resulta que una vez que ya estableciste la velocidad de obturación, te falta luz, normalmente vas a corregirla con el diafragma, con el ISO o de plano prendiendo una lámpara. Y si es al revés y te sobra luz, lo correcto es poner un filtro ND, cerrar un poco el diafragma o bajar el ISO, pero trata de no andar moviendo el obturador nomás ahí para aclarecer o oscurecer la imagen, porque cada vez que lo haces también estás cambiando la manera en la que se va a percibir el movimiento. Y ahí es donde empiezan los videos donde uno los ve y dice, no sé qué tiene, pero algo se siente raro. Ahora, ¿se puede romper esa regla de poner el obturador al doble de la velocidad de cuadros por segundo? Sí, claro, Wilson Popochas, claro que sí. Y de hecho, el cine la rompe a cada rato. Por ejemplo, si quieres que una pelea se sienta agresiva, caótica o desesperante, puedes subir muchísimo la velocidad de obturación y vas a obtener un movimiento mucho más seco, mucho más duro, mucho más impactante. Es más, a ver, ¿te acuerdas de la escena del desembarco de la película Rescatando al Soldado Ryan? Bueno, pues gran parte de esa sensación de caos viene precisamente de ahí, de que utilizaron una velocidad de obturación altísima para que cada disparo, cada explosión y cada movimiento se sintieran muy violentos, totalmente caóticos. Pero esa ya es una decisión artística. Y fíjate qué interesante. Para mostrarte esa escena con tanto dramatismo o impacto, no cambiaron la historia, no cambiaron la actuación, ni tampoco cambiaron el lente. Simplemente cambiaron un numerito del menú. Entonces, igual que pasó con los cuadros por segundo, aquí tampoco existe una velocidad de obturación buena y otra mala. Existe una velocidad de obturación adecuada para lo que quieres que sienta la persona que está viendo tu video. Así que si no tienes una razón muy específica para romper la regla, no te compliques la existencia, pon el obturador aproximadamente al doble de tus cuadros por segundo y a lo que sigue, Padre Santo, porque hoy ya sabes a qué le tiras cuando mueves el obturador. Bueno, el siguiente dato que nos muestra la pantalla y que nosotros tenemos que setear en función a nuestra escena es el famoso ISO que, desde hace ya bastantes años está súper de moda y
casi todas las marcas de cámaras lo agarraron como estandarte de venta de sus cámaras. Porque la mayoría de la gente y de las marcas dicen que el ISO hace a la cámara más sensible a la luz. Y pues no, la neta no. ¿El ISO te ayuda a que se vea más luminosa la escena? Sí. Más o menos. Porque no es tan simple como que trépale al ISO para que la escena sea más luminosa y ya. El ISO es básicamente una forma de hacer que la imagen se vea más brillante sin cambiar ninguno de los settings que ya escogiste para controlar la estética de tu video. La cosa es que ese aumento en la luminosidad no es gratis, porque mientras más subes el ISO, también empieza a aparecer ese granulado o ese ruido que seguramente ya viste alguna vez en una fotografía o en un video grabado de noche con ISO alto. Y entre más lo subes, más ruido aparece. ¿Por qué? Mira, sin meternos en tanto pedo, es porque el ISO no ilumina la escena, la hace parecer más brillante de manera artificial, aplicándole la amplificación eléctrica de la señal que capturó el sensor. Entonces, ¿cómo escogemos este numerito? Pues mira, aquí la regla también es bastante sencilla. Primero decide la estética de tu video y después corriges la exposición. O sea, primero decides los cuadros por segundo y la velocidad de obturación y solamente si todavía te falta luz, entonces ahora sí empiezas a mover el ISO. Porque un error muy común es empezar exactamente al revés. La gente llega a la locación, ve que está ahí como medio oscuro y lo primero que hace es súbele al ISO hasta que la imagen se vea clarito. Y eso normalmente termina en videos llenos de ruido cuando probablemente la solución era tan sencilla como prender otra lámpara, acercar una luz o abrir un poco más el diafragma del lente. Bueno, y ya que hablamos del diafragma, aunque hoy no nos vamos a meter, no nos vamos a detener en él, porque no es un setting del menú de la cámara, sino una característica del lente, sí quiero que recuerdes algo bien importante. Cuando te falta luz, normalmente primero vas a intentar resolverlo con iluminación, después con el diafragma y solamente después con el ISO. Por favor, que esto te quede clarísimo. El ISO es el último de los recursos para mejorar la brillantez de una escena, porque el ISO no crea luz. El ISO simplemente amplifica artificialmente la que ya capturó la cámara. Y por cierto, seguramente vas a escuchar que muchas cámaras modernas tienen algo que se llama ISO nativo dual o doble ISO, que no es otra cosa más que dos valores en los que la cámara trabaja mejor en esos dos ISOs, o sea, con menos ruido y con menos distorsión de los colores, y en función a qué tan luminosa o qué tan oscura está tu escena, puedes seleccionar uno u otro. Si quieres entender por qué sucede eso, ahí sí tengo un episodio bien completo dedicado al ISO dentro de la serie Domina tu cámara, donde lo explicamos con mucho detalle. Pero para el objetivo de esta serie, quédate con una regla bien sencilla. No subas el ISO ahí nomás, porque sí, súbelo solamente cuando ya decidiste cómo quieres que sea tu imagen y simplemente te hace falta un poquito más de luz, porque, a ver, no porque tu cámara te dé opciones de ISO de hasta pinche 1900, significa que el ISO tan alto es realmente utilizable. Y para cerrar el tema del ISO, perdón por volvértelo a repetir, pero es bien importante. El ISO es solo tu última opción para mejorar la iluminación de tu escena. No bases tu escena en el ISO y hasta dónde lo puedes subir. ¿Comprende? Bueno, ahora vamos con otro de esos settings que cuando empiezas el video normalmente dejas en automático confiando en que la cámara sabe más que tú, pero esa, mi pequeño saltamontes, es la forma más rápida y efectiva de ponerle la madre a todo tu trabajo. Estamos hablando del balance de blancos o el white balance, que básicamente sirve para decirle a tu cámara qué tan azul o qué tan amarilla es la iluminación que domina en tu escena. Y para entender bien esto, tenemos que viajar un poquitito nada más a los tiempos de María Canica, o sea, cuando empezó el cine a color, porque desde ese momento los cineastas siempre han tenido una obsesión: imitar y reproducir la luz del sol. ¿Por qué? Porque la luz del sol a mediodía, con el cielo despejado, es la iluminación perfecta. Ahí es donde los blancos son realmente blancos, puros, y todos los demás colores se ven con total fidelidad. Esa luz natural tiene un valor de 5600 Kelvin. ¿Que de dónde viene el numerito? Eso
no es muy importante, pero sí grábate ese número, los 5600, porque en el mundo del video y del cine, 5600 Kelvin es el estándar absoluto, es la madre de todas las luces. Y es que a 5600 Kelvin la luz está justamente bien balanceada, no está cargada hacia lo azul ni tampoco hacia lo amarillo, está justo en el medio, perfectamente equilibrada. Por eso toda la iluminación artificial que se compra hoy en día para filmar se fabrica intentando copiar ese estándar de la naturaleza. El problema es que la luz cambia de color según el lugar. No es la misma luz la del amanecer, la de un foco de tu recámara o la de una lámpara LED de estudio. Y sí, nuestro cerebro es una fregonería y corrige esos cambios en automático para que siempre veamos los colores reales. Pero la cámara no. La cámara necesita que tú le digas qué tipo de luz tiene enfrente para no inventarse ahí colores raros. Pero si dejas el balance de blancas en su horrendo modo automático, basta con que en tu encuadre entre una persona con una camisa azul para que cambies tantito el ángulo para que la cámara se apendeje y la imagen se te pasa de azul a amarilla en un segundo. Y al final vas a terminar con clips con tonos totalmente diferentes. Y cuando llegues a editar, ahí te platico. Entonces, ¿cómo escogemos este numerito para que no cambie? Si tienes una cámara profesional, lo ideal es hacer un balance de blancos personalizado o custom. Te vas al menú, buscas esa opción, pones una hoja de papel o algo blanco frente al lente bajo la luz con la que vas a grabar. Lo seleccionas y presionas el botón. O mejor aún, si lo quieres hacer de una manera realmente profesional, utiliza una tarjeta de gris al 18%, como esta. Cuesta $2 en tiendas en línea y es una maravilla porque este tono de gris exacto es el punto medio que los sensores de las cámaras entienden a la perfección para calibrar la luz sin errores. Entonces, ya sea que lo hagas con la hoja o con la tarjeta de gris, al presionar el botón le estás diciendo a tu cámara: a ver, hermosura. Esto que estás viendo aquí es el punto neutro de este set. Calibra todos los demás colores en función de esto y bloquéalo. Ahora, ¿qué pasa si estás grabando con tu celular, con una GoPro o con una Osmo Pocket que no tienen esa opción de escanear la tarjeta? No te preocupes, tampoco es tanto pedo. Aquí lo que vas a hacer es que vas a seleccionar manualmente los grados Kelvin a los que vas a grabar y guíate por esto. Si estás bajo el sol o con luces de estudio, clávalo en 5600 Kelvin. Si estás con focos amarillos, bájalos a 3200 Kelvin. Y si el día está nublado o estás bajo la sombra o usas luces de hospital de esas muy blancas o azuladas, súbelo alrededor de 6500 o hasta 7000 Kelvin. Esto lo vas a hacer una sola vez al llegar a la locación. Lo dejas fijo y te olvidas de él mientras las condiciones de luz no cambien. Entonces, quédate con esta idea. Normalmente el balance de blancos no se escoge al chilazo. Se escoge para reproducir con toda fidelidad la luz que realmente tienes en la escena. Ahora, ya cuando trabajes con un director de fotografía o tú mismo estés buscando un look bien específico, entonces sí puedes romper la regla de una manera totalmente intencional y puedes hacer que una escena se sienta mucho más fría, más triste, más solitaria o muchísimo más cálida, más acogedora o incluso más amenazante desde la captura. Pero ahí ya no es un error, ahí ya es una decisión narrativa. A ver, y antes de que te vayas te hago una invitación. Si este video te hizo pensar que sí, justamente esto de lo que acabamos de hablar es lo que necesitas aprender, quiero decirte que ya abrimos las inscripciones para la siguiente edición del Bootcamp que vamos a impartir aquí en mi estudio en la ciudad de Puebla. Ahora va a ser el 6 y 7 de octubre. Van a ser 2 días completamente prácticos para que dejes de improvisar cada vez que un cliente te pide producir video. Y vamos a trabajar contigo para que en cortito, de cerca, entiendas realmente cómo tomar decisiones técnicas, cómo resolver problemas en una grabación y cómo incorporar la producción audiovisual a los servicios que tú ya ofreces, pero con la certeza, la seguridad de saber exactamente qué es lo que estás haciendo. Y si en esta ocasión no puedes viajar a Puebla, por primera vez también vas a poder acompañarnos completamente en vivo desde cualquier lugar a través de Zoom, participando en tiempo real y durante todo el bootcamp. Si quieres conocer el programa completo, los costos y todos los detalles, te los dejo aquí en la información en la descripción del video.
Y si decides acompañarnos, estoy seguro que cuando terminemos el bootcamp vas a salir con mucha más claridad, mucha más seguridad y sobre todo con la tranquilidad de dejar de improvisar cuando tengas que producir un video para un cliente. Por lo pronto, gracias y adiós.